Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los de espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando los estudiosos de la Biblia investigan sobre la conciencia que tenía Jesús de sí mismo, quién era él, qué sabía él de él. Sabía, obviamente, que era un hombre, pero ¿qué sabía él acerca de su divinidad? ¿Cuándo lo supo? Uno de los datos que aportan para confirmar que Jesús sabía perfectamente que él era Dios, podía no haberlo sabido, pero lo sabía. Una persona puede ser hijo de un rey e ignorarlo, y no por eso es menos hijos del rey. Pero Jesús era consciente de su divinidad y tenemos desde luego una prueba clarísima cuando se pierde en el templo y le dice a San José y a su madre, a los dos, cuando ella le pregunta: ¿no sabías que tu padre y yo, y se refería a San José, padre adoptivo, te estábamos buscando angustiados? Y Jesús le responde a su madre: ¿y no sabíais vosotros que yo tenía que ocuparme de las cosas de mi padre? De mi padre. Pero se acababa de hablar la Virgen de San José allí presente. Y él dice: de mi padre. Ya es consciente, antes también, pero en ese momento hay ya una prueba de que él distinguía entre San José, su padre adoptivo, y su Padre del cielo. De mi Padre, no dice de nuestro Padre. Jesús sabe que él es Dios. Y los biblistas dicen que otra de las pruebas de esa conciencia que tiene Jesús de quién es él está en este enseñar con autoridad. Con autoridad no significa con violencia o con represión obligatoriamente. Con autoridad significa que él sabía que lo que enseñaba era cierto y que tenía derecho a enseñarlo así. Pero podía estar enseñando algo ya sabido, o simplemente ampliando algo ya sabido, o profundizando en algo ya sabido. Eso era lo que hacían los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los maestros de la ley. Jesús no hace eso. Con frecuencia usa esta frase antes de enseñar: habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Está corrigiendo una enseñanza, no rechazándola, pero sí corrigiéndola. Habéis oído que se os dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os persiguen y calumnian. Está corrigiendo para mejorar. No dice: habéis oído que se os dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, si te dan un golpe, da el doble. Sino que dice: si te dan un golpe, pon la otra mejilla. Está corrigiendo para mejorar. Y eso
lo experimentan, aquellos que le escuchan son conscientes de que está corrigiendo. Y por eso dicen, lo recoge el Evangelio de hoy, dicen, ¿qué es esto? Se preguntan los que le escuchan, ¿una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Está corrigiendo a los maestros del Antiguo Testamento, Moisés, incluso algunas cosas de los profetas. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, ¿por qué lo hace? Porque él tiene más autoridad que aquellos que eran unos enviados, mientras que él es el Dios que los había enviado. Y solo alguien que está por encima de ellos es capaz, o tiene derecho, o puede legalmente corregirlos. Cristo es Dios. Pero este Cristo Dios no solamente enseña, sino que también expulsa a los demonios. La labor de expulsar a los demonios es realizada hoy por algunos sacerdotes especialmente preparados para ello. Son los exorcistas. Tienen que tener el permiso de su obispo. Y si no lo tienen, yo aconsejo que nadie acuda a realizarse o a pedir que se realice un exorcismo, porque es una cuestión muy delicada y peligrosa. Pero el exorcista, el sacerdote debidamente autorizado, puede hacerlo con las debidas precauciones. Estos sacerdotes hacen una gran labor. Están haciendo aquello que Cristo había hecho. Todo sacerdote tiene por el sacerdocio el poder de rezar, de hacer gestos para aliviar, pero hacer realmente, con todas sus consecuencias, un exorcismo solo los debidamente autorizados por su obispo. ¿Qué hace Jesús? Dice a este demonio, cállate y sal de él, expulsa al demonio. Todos los sacerdotes, no solo los exorcistas, que son los especializados en esto, tenemos muchas veces con nuestra oración que intentar, no mediante el rito del exorcismo, pero sí con nuestra oración, intentar que esa persona quede purificada. Y de alguna manera, la absolución que se da en la confesión sirve para expulsar a un demonio sin realizar un exorcismo, insisto, pero sirve para expulsar a un demonio liberando mediante la absolución a esa persona de ese pecado que le estaba subyugando. Insisto, no es lo mismo que el exorcismo, pero una bendición la damos a cualquiera que nos lo pide. Vuelvo a hablar de la vocación sacerdotal. Eres representante de Cristo. Como representante de Cristo, enseñas no con autoridad tuya, quizá como algunos hacen, considerándose superiores a Cristo y corrigiendo a Jesucristo. Habéis oído que Cristo os dijo, pero yo que soy más que Cristo os digo, sino como representante de Cristo, transmitiendo fielmente lo que Cristo enseñó, lo que la Iglesia sigue enseñando. Y también, como representante de Cristo, puedes rezar para que vuelva la paz a esa persona atormentada. Y puedes, en el nombre de Cristo, siendo Cristo el que lo hace a través tuyo, perdonar los pecados. Tú no eres quien para perdonar los pecados a nadie, pero a través tuyo Cristo perdona los pecados. La nuestra es una vocación maravillosa, llevar paz al atribulado, permitir que a través nuestro, que somos pecadores quizá más que aquel al que confesamos, pero que a través nuestro Cristo perdone esos pecados y devuelva la gracia y la paz a esa persona atribulada. Y en algún caso, el sacerdote exorcista, con la gracia de Dios y la asistencia del Espíritu Santo, puede expulsar a un demonio como hizo Cristo. Una vez más vuelvo a pedir a los jóvenes que se replanteen, que se planteen
el seguimiento de Cristo hasta el extremo de dar su vida por Él, de ponerse a sus órdenes para hacer lo que Él hizo, para perdonar los pecados, para consagrar la Eucaristía, para dar paz al que está angustiado, incluso, si es el caso, para expulsar al demonio de aquel cuerpo, de aquel alma que está siendo atormentada por él. Invito una vez más a que se pongan en contacto conmigo aquellos que buscan un discernimiento vocacional, porque quizá tienen dudas, es lo más probable, y necesitan a alguien que les ayude a despejar esas dudas. Que así sea.